Mira a esa bola de pelo que duerme en tu sofá. Crees que es tu mascota, que te pertenece, que después de milenios, por fin, la has domesticado, pero te equivocas, o al menos no del todo. La ciencia moderna sugiere algo mucho más incómodo. Quizá llevamos 10.000 años conviviendo con él, sin haberlo transformado nunca por completo en el animal obediente que imaginamos. Nos gusta contar la historia de cómo doblegamos a la naturaleza, pero el gato cuenta otra historia, una historia enterrada en tumbas neolíticas, escondida en bodegas coloniales y escrita en su ADN. Esto no es un vídeo de gatitos adorables, no, es la crónica de una infiltración perfecta. Nosotros no elegimos al gato, él supo leer nuestra mayor vulnerabilidad, y cuando dejamos de ser nómadas y empezamos a acumular comida, creamos una trampa ecológica. Y desde la oscuridad de la periferia, este cazador letal decidió cruzar la frontera del fuego. No vino a recibir órdenes, vino a infiltrarse. Y lo hizo con una brillantez aterradora. Encajó con una precisión inquietante en nuestra psicología y también en nuestras economías, hasta el punto de que Egipto acabó elevándolo a lo sagrado. Hoy vamos a desenterrar un auténtico thriller biológico. Un viaje que nos llevará desde el primer grano almacenado en el Levante, pasando por su transformación en una biotecnología viva para el Imperio Romano, hasta llegar a las islas más remotas del Pacífico, donde demostró lo que realmente es cuando nadie lo mira: una perfecta y despiadada máquina de extinción. Hoy lo criamos en salones y mapeamos el código fuente de su oncogenoma en pleno 2026. Pero no dejes que ese ronroneo te confunda. Esta es la verdadera historia del gato. Y créeme, después de este vídeo, jamás volverás a ver a tu compañero de casa con los mismos ojos. Soy JJ Priego, acomódate, esto es Historias de la Historia. Y hoy vamos a desenterrar nuestra alianza más ambigua, más compleja y más seductora. Así que por favor, no te pierdas ni un segundo. Y ya sabes que aquí siempre vemos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. ¿Quieres saber más? Acompáñame. Para entender cómo empezó de verdad esta historia, hay que dejar de mirar al gato y empezar a mirar al ser humano, porque el gran giro no ocurrió en su cuerpo, ocurrió en el nuestro, en nuestra forma de vivir, de organizarnos y de acumular, sí, acumular. Entonces, todo cambió. En el Próximo Oriente empezaron a aparecer comunidades estables, y este es el corazón biológico del asunto. Y debe quedar cristalino. Porque el gato no se volvió importante porque buscáramos una mascota, no. Se volvió importante cuando empezamos a almacenar ese futuro. Porque durante esos cientos de miles de años fuimos eso, nómadas. Pero cuando aparecieron los primeros asentamientos, ocurrió algo radical. Empezamos a guardar ese alimento. Y eso lo cambió todo. Donde nosotros veíamos graneros, los ratones veían un banquete. Y el gato veía un coto de caza perfecto. Así que no lo domesticamos a martillazos. Creamos el paisaje ideal para que se acercara. Y se acercó, claro. Nosotros no le dábamos una cama, le dábamos ratones. Y a cambio, él nos dio una de las primeras defensas biológicas de nuestros graneros. Grano, ratón, gato. Su historia con nosotros no nació de una caricia. Nació de una fría ecuación ecológica. Y de pronto, este especialista de paisajes abiertos detectó algo inédito: asentamientos humanos funcionando como imanes biológicos, repletos de presas. El gato no trazó un plan consciente, simplemente siguió la lógica implacable de un superviviente que encontró entre nuestros muros su mayor oportunidad histórica. Pero, ¿quién era realmente este infiltrado? La ciencia nos dice que este estratega no nace de un animal fabuloso desaparecido, no, nace de algo más inquietante, del linaje del gato montés africano, un pequeño depredador tan eficaz que miles de años después sigue resultando reconocible bajo la máscara doméstica. Eso sí, al principio, era una criatura extraordinariamente parecida a su pariente salvaje, un felino de mirada gélida que todavía hoy, 10.000 años después, patrulla los desiertos de África, conservando intacto su instinto. Por lo tanto, el primer gato de nuestra historia no parecía una mascota naciente, parecía casi por completo un salvaje que había descubierto que vivir en nuestra periferia podía ser rentable. Pero no es el único de su estirpe, porque mientras él se infiltraba en nuestros hogares, sus primos
como el robusto gato montés europeo, prefirieron mantener la distancia en lo profundo de los bosques. E incluso en la lejana China, otro pariente lejano, el gato leopardo, intentó su propio pacto con los humanos, sí, y lo hizo, milenios antes de que el gato doméstico moderno reclamara el trono. Y hoy todos ellos forman una red de supervivientes que nos recuerdan algo esencial. El gato que duerme en tu salón es solo una rama de un árbol genealógico diseñado para la perfección depredadora. Y es que nos gusta imaginar la domesticación como una gesta heroica donde el hombre impone su voluntad, pero la realidad es mucho más elegante e inquietante porque no hubo capturas masivas, no hubo un plan estratégico. Lo que ocurrió fue, al menos en su primera fase, un proceso de comensalismo y tolerancia creciente. Criaturas que entendieron que cerca del humano la comida estaba asegurada. Y este sutil cambio de comportamiento lo transformó todo. El perro entra en nuestra imaginación como una alianza visible y cooperativa. El gato, en cambio, empieza desde la periferia, desde el borde del fuego. No entra por la emoción, entra por la oportunidad. No vino a recibir órdenes, vino a aprovechar una grieta ecológica que abrimos nosotros. Por cierto, te dejo otro vídeo por aquí, la historia del perro, que ese sí que tienes que ver después de este sí o sí. Pues bien, cuanto más nos asentábamos, más se ensanchaba esa grieta ecológica. A medida que la agricultura se expandió por el Levante y Anatolia, los gatos quedaron ligados a nuestras aldeas. La presión del entorno favoreció esa relación. Menos distancia de fuga y más tolerancia a la densidad humana. Es sublime al principio. El gato seguía siendo idéntico al salvaje. Lo que cambió primero fue su comportamiento, su disposición a vivir cerca y explotar nuestras aldeas sin dejar de ser un cazador letal. El primer gato doméstico no era una criatura dulcificada, no, era una presencia liminal, algo que merodeaba, algo salvaje, pero vinculado a nosotros por puro interés mutuo. Pero esta revelación es solo el prólogo, porque aquí es donde el relato da un giro inesperado. Porque una cosa es que toleres a un cazador merodeando por tu aldea, por pura conveniencia, sí, y otra muy distinta es que decidas subirlo a una barca y llevártelo a lo desconocido. Hasta este punto todo podía explicarse con datos fríos, que si graneros, que si roedores, que si oportunismo, pero eso parecía una simple alianza de interés, solo eso. Pero entonces la arqueología desentierra una imagen que desafía cualquier lógica biológica y nos obliga a cartografiar de nuevo el misterio. En el yacimiento de Chiluro Cambos, hace 9500 años, alguien enterró a un ser humano con un gato muy cerca. No era un hueso perdido, no era un animal rondando un silo, no. Era una proximidad deliberada, un gesto funerario. Y aquí llega el detalle que lo cambia todo. En Chipre no había gatos. En una época en la que cruzar el Mediterráneo era desafiar a la muerte, alguien decidió que ese animal era esencial para la travesía. El gato no llegó nadando, no llegó por azar, fue elegido, fue transportado. No sabemos si era afecto, prestigio, costumbre o utilidad ritual, pero sí sabemos algo gigantesco. Alguien lo subió a una embarcación, lo llevó hasta una isla sin gatos y acabó colocándolo cerca de un muerto humano. Sí, lo que oyes. Un día decidimos subirlo a un barco y poco después lo enterramos junto a nosotros. Y justo ese es el verdadero salto de Chipre. Aún no es el dios egipcio, pero Chiluro Cambos transforma una hipótesis ecológica en una prueba material histórica. Es el testimonio de un vínculo que nació de la costumbre y la repetición, del hecho de que, noche tras noche, un pequeño depredador siguiera apareciendo cerca del fuego, hasta dejar de ser ajeno. A esas alturas, el gato ya no estaba fuera, ya estaba con nosotros. Pues bien, tras el hallazgo del gato enterrado en Chipre, lo fácil sería imaginar una expansión limpia. Una flecha recta saliendo del Próximo Oriente para colonizar Europa de la mano de los primeros agricultores. No, suena ordenado, suena lógico, pero esa versión ya no se sostiene como relato principal. La paleogenómica ha venido a reventar esa comodidad porque durante décadas nos aferramos a esa teoría. Pero hoy sabemos que la Europa antigua no fue una línea recta, fue un laberinto de dudas y fantasmas genéticos. En los suelos de Rumanía, los Balcanes y Polonia emergen restos de felinos ligados al paisaje agrícola. Algo se movía en las sombras, sí, pero grábate esta regla de oro. Presencia no significa domesticación. Rastro no significa historia cerrada. Lo que creíamos una difusión simple fue, en realidad, una red enrebasada de callejones sin salida. Y la prueba definitiva la encontramos en un lugar inesperado,
Cerdeña, en el yacimiento de Genoni, en el corazón de la isla de Cerdeña, la ciencia halló un hito clave. Datado en el año 200 a.C., este hallazgo revela una verdad asombrosa. Genoni demuestra una entrada temprana de linajes norteafricanos en Cerdeña, mucho antes de la gran consolidación continental. No eran las mascotas que imaginas, era una estirpe salvaje que convirtió a la isla en un laboratorio genético en mitad del Mediterráneo, porque mientras el resto de Europa seguía bajo el dominio del gato montés autóctono, Cerdeña ya era una ventana al futuro. Pero entonces, si Europa era un puzzle incierto, ¿dónde se transformó el gato en una presencia monumental? Pues la respuesta nos obliga a alejarnos de los bosques europeos y nos arrastra hacia las arenas del Nilo, porque mientras el resto del mundo vacilaba entre sombras e híbridos, una civilización estaba a punto de hacer algo radical. Iba a convertirlo en un dios. Sí, y así entramos en Egipto. Aquí, todo cambia de escala. Olvida al aliado silencioso de los graneros, olvida al cazador tolerado. En el Valle del Nilo, el gato fue arrancado del margen de la casa para ser incrustado en el centro exacto del alma humana. Egipto no adoró al gato porque fuera adorable, lo adoró porque era una contradicción perfecta. Bello, pero letal. Doméstico, pero indómito. En una civilización obsesionada con protegerse de la oscuridad, el gato se convirtió en el guardián del umbral, el muro vivo entre el caos y el orden. Y de esa veneración nació un nombre que todavía resuena. Bastet. Sí, Bastet, pero no cometas el error de imaginar una simple diosa gata doméstica, porque su historia iconográfica también evolucionó. Sí, evolucionó, porque pasó de la implacable ferocidad leonina y el fuego solar a la protección felina del hogar. Fue una operación simbólica colosal. La transmutación de un oportunista en el emblema sagrado del cuidado, sin perder un ápice de su filo. Egipto no divinizó a un animal dócil, divinizó la tensión hipnótica entre la caricia y el peligro. No veían una mascota, veían poder comprimido, veían a la maternidad con colmillos. Y cuanto más avanza la historia, más radical se vuelve este proceso, porque Egipto no se limitó a la devoción, absorbió al animal en una maquinaria votiva de escala inmensa. Cría, ofrenda y momificación. El pequeño depredador de los márgenes había entrado por fin en el corazón religioso del Estado. Y no hablamos de una moda aristocrática, hablamos de una economía sagrada gigantesca, dedicada a envolverlo en lino para convertirlo en un puente masivo hacia lo divino. Egipto fue el gran laboratorio de su ennoblecimiento, el viaje definitivo del margen económico al corazón sagrado, del granero al altar. Pero lo más deslumbrante es que esta operación tuvo una consecuencia sísmica, porque cuando una superpotencia carga a un animal con tal nivel de prestigio, este empieza a irradiar, a viajar. Sí, a viajar. Y aquí nace la gran ironía, porque el animal que alcanzó la santidad por proteger el grano en los hilos estaba a punto de convertirse en la tecnología definitiva para proteger el grano en movimiento. Sí, en movimiento. Porque una vez que el gato conquistó el alma de Egipto, estaba listo para infiltrarse en las venas del mundo. Y lo que viene ahora ya no es misticismo, es una expansión silenciosa. Es el instante exacto en el que el dios del Nilo se quita la máscara para transformarse en el polizón más efectivo del sistema circulatorio del mundo antiguo. En la antigüedad oriental y mediterránea, la lógica material se impuso sobre la fe, porque si querías que tu patrimonio llegara vivo al otro lado del mar, necesitabas a uno de los mejores pequeños depredadores disponibles. El gato no conquistó el Mediterráneo con ejércitos, lo conquistó escondido en bodegas. Cuando el cereal empezó a moverse por mar, el problema dejó de ser local. Ya no bastaba con proteger un granero, había que proteger la riqueza flotante de un imperio. Y ahí, entre tablones, sombras y sal, el gato encontró su segunda gran oportunidad histórica. No avanzó con trompetas, no avanzó con legiones, avanzó como una herramienta indispensable. La lógica era perfecta. Donde viajaba el cereal, viajaba el problema. Y donde viajaba el problema, el gato encontraba su pasaje. Ese fue el imperio invisible del gato. Un imperio construido sobre el sigilo y la eficacia letal. Y aquí la paleogenética nos da otra prueba de esta infiltración, porque entre el 900 y el 700 a.C., el Nilo funcionó como un foco de dispersión masiva a través de fenicios y griegos. Para el año 100 a.C., el gato ya era un fenómeno global. No necesitaba propaganda, no, solo un barco listo para zarpar
hacia lo desconocido. Así que cuando pienses en su conquista, no imagines estatuillas de oro, o al menos no solamente eso. Imagina cuerdas mojadas por el salitre, sacos de cereal crujiendo y un cazador moviéndose con precisión sobrenatural. Pero circular por el Mediterráneo es una cosa, y fijarse en el alma de Europa era otra muy distinta. Para lograrlo, hacía falta la verdadera máquina de integración del mundo antiguo. Sí, Roma, porque si Egipto encendió el mito, sería el imperio quien convierta al gato en una presencia estructural. Y como te he dicho antes, durante mucho tiempo parecía lógico pensar que el gato conquistó Europa con los primeros agricultores, pero hoy ya no podemos contarlo así, porque la genética nos ha dado un golpe de realidad. En Mautern, en Austria, dentro de un fortín romano junto al Danubio, se identificó uno de los casos más antiguos y claros de gato doméstico europeo, registrados genómicamente. Y es que Roma no era solo una civilización, era una máquina de integración total, porque no podía permitirse perder cereal, perder provisiones ni almacenes por culpa de los roedores. Por eso, el gato dejó de ser un visitante raro y se convirtió en una herramienta viva, incrustada en la logística del imperio. Roma no adoptó una mascota, normalizó una solución logística. Y aunque Roma cayó, el gato se quedó, porque los imperios pueden hundirse, sí, pero los roedores nunca dan tregua. Esta fue una conquista material e irrefutable, y para el siglo III, el animal ya no es solo una pista genética en un yacimiento fronterizo, no. Es una pieza funcional, indiscutible, de la supervivencia política de un estado. Como te digo, Roma se fracturó, sus cazadas se cubrieron de maleza, sus estandartes desaparecieron, pero la utilidad del gato ya había quedado fijada en el ADN de Europa para siempre. El nicho biológico permanecía intacto. El gato ya no estaba afuera, era parte del sistema. Tras el colapso de las fronteras romanas, el gato no desapareció del mapa europeo, simplemente reconfiguró su rumbo, porque mientras el orden del sur se fragmentaba, un nuevo motor de expansión surgía en el frío. Los vikingos se convirtieron en agentes de dispersión por el Mar del Norte y el Atlántico, integrando al felino en la lógica brutal de sus rutas comerciales y de saqueo. En un barco vikingo, un gato no era un adorno, era supervivencia. En sus dracas, el gato no era un simple amuleto de buena suerte, era una pieza crítica de la bioseguridad nórdica, porque en una travesía larga los roedores podían destruirlo todo: la comida, el cuero, las cuerdas y el grano. Así que el felino volvió a hacer lo que llevaba milenios haciendo: proteger la riqueza humana desde las sombras. No era una mascota de compañía, era un aliado práctico, un superviviente nato que tras conquistar el Mediterráneo con las legiones, se lanzaba ahora a dominar los mares del norte bajo el estruendo de las hachas y el salitre. Y de esta forma el gato demostró una vez más su capacidad para infiltrarse en cualquier estructura de poder. Ya no dependía de la estabilidad de un imperio, sino de la ambición de unos navegantes que, sin saberlo, estaban terminando de dibujar su mapa genético por toda la periferia de Europa. Pues bien, al salir de la sombra de las legiones romanas y de los barcos nórdicos, la historia se fragmenta. Y antes de adentrarnos en la oscuridad de Europa, debemos viajar al este. Porque justo cuando creemos haber resuelto el rompecabezas, Asia rompe el guión con un giro científico demoledor. Porque hasta ese momento el relato parecía una línea clara desde el Mediterráneo, pero la realidad es un tapiz de relatos regionales que a veces ni siquiera se tocan, porque durante milenios, en varios asentamientos y regiones de China, el felino que convivía con el hombre no fue el gato doméstico, sino el gato leopardo. Y es que biológicamente se trata de una especie radicalmente distinta. Durante 3.500 años, el gato leopardo vivió una larga fase de comensalismo. Sí, ocupó el nicho de guardián de graneros, bajo una lógica de comensalismo puro, pero nunca llegó a integrarse plenamente en el proceso que veríamos en Occidente. Y es que el gato doméstico propiamente dicho no estaba aún implantado en China. Su entrada no fue un goteo natural, fue una irrupción tardía a través de las arterias de la ruta de la seda, y la prueba material es definitiva. En la antigua ciudad de Tongguansheng, la arqueología halló restos del siglo VIII que confirman que el gato llegó allí mucho después que a Europa. Eso sí, cuando por fin llegó, su ascenso fue vertiginoso, porque durante la dinastía Tang, el animal saltó de las sombras de los almacenes, a los pedestales de la alta nobleza, transformándose en un símbolo de refinamiento absoluto. Y de China, el felino dio el salto a Japón, donde su historia alcanzó una dimensión casi sagrada, porque allí, además de belleza, el gato
También fue valorado por proteger interiores, templos y manuscritos de la voracidad de los roedores. Y siglos después, esa metamorfosis cristalizaría en una de las imágenes más reconocibles del planeta, el Manequín Eco, el gato que invita a entrar a la fortuna. Piénsalo bien. El viejo cazador de almacenes terminaba transformado en un amuleto económico, en una mutación cultural deslumbrante, del control de plagas a la promesa de abundancia. Y ahora en los templos y palacios al gato ya no le hace falta cazar para reclamar su espacio. Ahora, le basta con existir. Pero esta calma en el este es una pausa peligrosa, porque mientras en Asia el gato era poesía visual, en la Europa medieval su autonomía empezó a ser interpretada como algo mucho más oscuro, porque aquí el animal, que fue un dios en el Nilo, comenzó a cargar con el peso de la tiniebla. Y es que Europa hizo algo muy extraño con el gato. Lo necesitaba, sí, pero empezó a sospechar de él. Para la mentalidad feudal, el gato era demasiado libre. No obedecía como el perro. Habitaba la noche. Miraba con una fijeza insoportable. Su pecado era no parecer nunca completamente domesticado. Y así nació la gran contradicción europea. La cristiandad no podía dejar de usar al gato, claro, pero había empezado a temerlo, a tener miedo, sí. Siguió necesitándolo en monasterios, en cocinas, en almacenes, para proteger las reservas, claro, pero en la imaginación nocturna, el felino empezó a volverse peligroso. Mientras tanto, en muchas sociedades islámicas, el gato es considerado ritualmente puro en muchas tradiciones jurídicas islámicas, y eso le permite pasear libremente por las mezquitas. Además existe incluso la célebre leyenda de la gata Muesa, de quien se dice que el profeta Mahoma prefería cortar la manga de su túnica antes que despertarla. Pero, más allá del mito, lo cierto es que durante la Edad de Oro del Islam, el gato adquirió una misión de Estado, protegió el conocimiento, porque en las inmensas bibliotecas de Bagdad o Córdoba, los gatos protegieron manuscritos, sí, manuscritos de los roedores. Por lo tanto, mientras Europa parecía dudarlo, el gato era una infraestructura civilizatoria indispensable para guardar conocimiento. Pero bueno, en Europa necesitaban al gato, sí, incluso cuando decidieron odiarlo. Y a menudo se ha dicho que esta sospecha medieval y la persecución de gatos fueron la causa directa de la peste negra. Pero la historia es mucho más compleja, sucia y letal, porque la ceguera europea no fue una erradicación total del gato, para nada, sino cargar de estigma uno de los pocos muros biológicos capaces de patrullar sus calles. Pero claro, como te digo, en el tablero de la supervivencia, la necesidad material, siempre acaba pesando más que la superstición. Mientras existieran graneros, existían roedores. Y así sobrevivió el felino a la Edad Media, incrustado a la fuerza en la anatomía misma de una Europa que no podía vivir con él, pero que definitivamente no sabía sobrevivir sin él. Pero claro, cuando el viejo continente decidió lanzarse a la conquista del Atlántico, no solo transportó hierro y pólvora, también exportó sus problemas, y con ellos también sus soluciones. Y su solución fue el gato. Y es que la más eficaz de todas las soluciones viajaba en el más absoluto silencio, escondida entre barriles de madera húmeda. Solemos imaginar las conquistas de otras tierras a través de mapas y grandes nombres, pero la viabilidad del mundo moderno dependió de un mecanismo mucho más discreto. Y es que un galeón tiene una debilidad elemental. Es un almacén flotante, y en la inmensidad del océano, esa riqueza orgánica atrae a los roedores. Y perder el alimento en alta mar no solo era perder una carga mercantil, era perder la vida. Y es por eso que el gato llegó a América en muchas oleadas diferentes. Los hallazgos arqueológicos más antiguos aparecen ligados precisamente a contextos marítimos y logísticos, no a una llegada idílica como mascota de salón, no, para nada. Es decir, no cruzó el Atlántico una sola vez, como en una imagen heroica. Cruzó muchas veces, pegado a la logística del imperio y escondido en su rutina brutal entre barriles, sogas, cereal y miedo. El Estado lo necesitaba en sus naves, tanto como el trigo o el acero. Y con este salto a través del océano, el felino destroza su último límite. Su historia deja de estar confinada a Europa, a Asia y África, para volverse definitivamente planetaria. A partir de 1492, su expansión ocurre sin ruido, porque el gato no figura en los óleos del poder, ni firmó los grandes tratados, pero desde la Nueva España hasta Brasil, el patrón se repitió con una belleza brutal. Donde el hombre concentra riqueza, el gato se vuelve inevitable.
Al proteger la despensa, el gato se convirtió en un animal mundializado, mucho antes de que existiera la palabra globalización. Pero cuanto más lo desplazábamos por el mapa, más evidente se hacía una verdad profundamente incómoda. Este es el giro moral más brutal de nuestro viaje, porque cuesta asumirlo, pero la biología no entiende de sentimientos. Y es que el gato es extraordinario dentro de nuestras infraestructuras, pero si lo sueltas en el ecosistema equivocado, la criatura que duerme hoy en tu sofá se convierte en una catástrofe. Y así llegamos a Oceanía. Allí, muchas especies evolucionaron durante millones de años sin depredadores equivalentes, es decir, aves y reptiles. Jamás habían visto una amenaza semejante. Y el caso del cácapo lo resume todo. Un loro que anida en el suelo y ni siquiera sabe volar, simplemente porque nunca tuvo que huir de nadie. Y entonces llegamos nosotros, con nuestros barcos y nuestros gatos. En Australia se estima que el gato amenaza a más de 200 especies y ha contribuido directamente a la extinción de más de 20 mamíferos nativos. Este es el precio de mover cadenas tróficas a escala planetaria. Hemos transformado a nuestro mejor aliado en un verdugo implacable. En las islas, el gato no cambió, cambió el tablero. Y cuando el tablero no conoce defensas contra una criatura así, la tragedia se vuelve casi instantánea. Es vital entender que en las islas el gato no llegó solo. Llegó dentro del golpe ecológico completo de la expansión humana. Pero una vez allí, su precisión de cazador pudo inclinar el destino de especies enteras que vivían en un estado de ingenuidad ecológica, como los bilbies o los bandicoots. Y ojo que este problema ha saltado de los manuales de biología a la seguridad nacional. Hoy el Estado clasifica oficialmente al gato feral como una amenaza mayor para la biodiversidad. Y si te preguntas si la pesadilla ha terminado, la respuesta es un rotundo no. Los gobiernos están librando una guerra literal. Hoy, Australia despliega vallas electrificadas de kilómetros de largo para crear santuarios nativos y lanza cebos desde el aire para frenar su avance. En Nueva Zelanda la urgencia es tal que en 2025 incluyeron oficialmente al gato feral en su plan Predator Free 2050, una misión a contrarreloj que incluso baraja el uso de edición genética para frenar su reproducción. No es un eco del pasado colonial, es una crisis viva y palpitante. El animal que triunfó protegiendo nuestros graneros triunfa demasiado cuando lo soltamos en el mundo equivocado. Si allí en Australia, en Oceanía, en la naturaleza, el gato se convirtió en una fuerza fuera de control, ahora vamos a hablar de la manipulación opuesta, del momento exacto en que decidimos someter a esta criatura a un rediseño absoluto. Y es que ahora ya no se trata de cómo el gato cambió nuestro mundo, sino de cómo nosotros empezamos a reconstruir al gato. Porque es fácil ignorarlo, pero el gato convivió milenios con nosotros sin transformarse apenas. Durante 10.000 años, su domesticación fue un pacto ligero, una alianza de proximidad basada en la utilidad. El animal que roncaba junto al fuego era biológicamente idéntico al cazador ancestral del Próximo Oriente. Sin embargo, la gran reforma estética, la verdadera cirugía cultural, llegó de forma repentina en el siglo XIX. En la Europa victoriana de 1850 nació una nueva moda. El ser humano dejó de mirar al gato como un aliado funcional y empezó a observarlo como un objeto de prestigio. Y el punto de inflexión ocurrió en 1871 en el Crystal Palace de Londres, con el primer gran show felino moderno. Sí, un show que fue ideado por Harrison Weir, el hombre al que hoy conocemos como el padre de las exposiciones felinas. Weir no solo amaba a los gatos, fue el primero en establecer estándares de raza y también de categorías, transformando a un cazador de granero en una pieza de catálogo. Durante milenios, la naturaleza seleccionó al gato bajo una sola regla: su eficacia letal. Si un felino no podía correr, saltar o respirar en silencio, simplemente moría. Era la máquina biomecánica más afinada del Próximo Oriente, y durante casi toda su historia, su diseño se mantuvo inalterable. Creemos que la asombrosa variedad de colores que vemos hoy existió siempre, pero la genética nos dice otra cosa. Y es que rasgos que nos parecen totalmente normales, como el clásico pelaje marmolado o de manchas gruesas, son mutaciones históricamente muy recientes. Durante miles de años el gato mantuvo intacto el patrón rayado fino y salvaje de sus ancestros. La gran manipulación estética de la especie llegó muy tarde. Ocurrió cuando el gato abandonó el granero para entrar en el universo del pedigrí
Y ahí la biología fue aplastada por el capricho humano, porque empezamos a proteger y multiplicar mutaciones que la naturaleza habría descartado cruelmente. Pasamos de la selección funcional a la selección por estética extrema. Pero el impacto de nuestra intromisión no terminó en los salones de exposición. Mientras transformábamos su cuerpo en la ciudad, el gato nos demostraba en la naturaleza que nunca dejó de ser una criatura fronteriza. Y es que hoy su continua expansión ha provocado un drama silencioso, que es la hibridación masiva con el gato montés europeo. Y es que en muchas regiones este felino salvaje está siendo genéticamente absorbido y empujado a la desaparición por los cruces incontrolados con nuestras mascotas. El animal que surgió en el límite exacto entre la civilización y el bosque profundo no recuerda su verdadera naturaleza. El gato nació en el borde y en pleno siglo XXI sigue desdibujando los bordes. Pero si en la naturaleza el drama es que el gato borra su propia identidad, dentro de nuestras casas la tragedia toma una forma muy distinta. Volvamos a nuestra obsesión por el pedigrí, porque las consecuencias de esta cirugía cultural han sido devastadoras. Porque mira al gato persa moderno. En nuestro afán por crear rostros cada vez más planos y humanizados, hemos aplanado su cráneo hasta comprometer gravemente sus vías respiratorias en muchos ejemplares. Y a veces en algunos ejemplares braquicéfalos, incluso sonidos cotidianos pueden ocultar dificultades respiratorias creadas por nuestra selección extrema. Y mira esto, esas orejas dobladas no son solo adorables. El caso del Scottish Fold es uno de los más perturbadores y silenciosos de nuestra obsesión por el pedigrí, porque sus pequeñas orejas dobladas hacia adelante nos parecen un triunfo absoluto de la ternura en la era de Internet, pero la ciencia nos da un bofetón de realidad, porque ese pliegue es la manifestación visible de una grave mutación genética. Una mutación que no solo dobla su oreja, afecta al cartílago y al hueso de todo el cuerpo. La ternura que nos obsesiona puede ser, en realidad, la forma visible de una lesión invisible. Y no es el único caso. El propio persa, como os he dicho antes, con cráneos cada vez más planos, o el Munchkin, condicionados por su enanismo, los Manx, criados sin cola a costa de graves defectos. Y todo esto es el gran debate ético. A veces destruimos lo que más admiramos, solo para forzarlo a encajar en nuestro molde. Y justo este es el dilema que sacude a la veterinaria y a las leyes europeas en este 2026, porque la pregunta es incómoda. ¿En qué momento dejamos de amar al animal para empezar a amar la deformidad que le hemos impuesto? Porque al forzar estas mutaciones, el gato deja de ser un símbolo de libertad para convertirse en una víctima de nuestro gusto. Es la prueba final de nuestra ambición. Tras conquistar sus graneros, sus templos y sus genes, hemos terminado por invadir incluso su derecho a una anatomía funcional. Sí, una anatomía que pueda ser funcional, que se pueda mover bien por culpa nuestra. En fin, pero la conquista del gato moderno no fue solo física, también fue mediática, porque el felino invadió nuestras pantallas y se coronó como el rey indiscutible de la cultura pop. El cazador silencioso dejó los graneros para dominar, década tras década, la industria del entretenimiento. Primero conquistó los clásicos de la animación y el cine, sirviendo como espejo de todas nuestras proyecciones. Porque, por ejemplo, vimos su instinto de cazador frustrado con Tom, ¿sí?, de Tom y Jerry, y el hambre depredadora de la calle con Silvestre. Abrazamos su lado místico y enigmático con la sonrisa flotante del gato en Alicia en el País de las Maravillas. Nos rendimos ante su manipulación y supervivencia con el gato con botas de la saga Shrek. Y proyectamos nuestro propio sarcasmo y egoísmo en iconos como Salem, que era el inolvidable brujo atrapado en un gato negro en Sabrina. Y luego, el fenómeno saltó a Oriente, donde el felino se transformó en un icono ineludible del anime. Sí, se volvió cósmico, futurista y universal con Doraemon. Recuperó su aura de guía mágica y protectora con Luna en Sailor Moon. Y conquistó el mercado con Meows en Pokémon, el único monstruo que aprendió a hablar nuestro idioma, inspirado directamente en el clásico gato de la suerte japonés. Pero todo esto solo preparaba el terreno para su victoria definitiva, la era de Internet, porque aquí el gato ya no necesita un guión de Hollywood, le basta con existir para convertirse en un verdadero dios digital, porque hoy el silicio y la fibra óptica están dominados por ellos. Desde el surrealismo absurdo de Nyan Cat volando por el espacio en 8 bits, pasando por el legendario Keyboard Cat, que se convirtió en el formato universal para reírnos de los fracasos ajenos, hasta llegar a imperios financieros como Grumpy Cat, que es una gata cuya expresión de enfado crónico definió la era de los memes y generó millones de dólares, desde la inocencia de Hello Kitty hasta ponerte en su piel en videojuegos como Stray,
El mensaje es abrumador. El animal que durante milenios protegió nuestras despensas ha terminado conquistando nuestro tiempo y nuestra atención en este 2026, en un mundo hiperconectado y frío. El gato ha vuelto a hacer exactamente lo que hizo en el Nilo. Ha reclamado su divinidad. Si en Egipto el altar era de piedra, hoy es de silicio y fibra óptica. Se ha convertido en nuestro dios digital. Pero eso es solo su máscara. Debajo de los píxeles, el gato contemporáneo, es una explosión de complejidad. Ese es el gran vértigo del presente. Durante siglos nos limitamos a mirarlo desde fuera. Ahora lo leemos, porque hoy el gato ya no está solo en el sofá, ni solo en el meme. Está también en los laboratorios, sí, en los datos y en la frontera de la genética. El gran estudio del oncogenoma felino, publicado en febrero de este 2026, lo coloca en una posición cada vez más relevante dentro de la oncología comparada, mostrando similitudes importantes con alteraciones del cáncer humano. Como ves, el viaje es alucinante, del granero al genoma, de Bastet al microscopio. Pocas criaturas han atravesado tantos mundos sin perder esa esencia, esa distancia mínima que todavía nos desconcierta. Y lo más alucinante es que después de tumbas neolíticas, ADN antiguo, rutas romanas, gatos leopardo y oncogenomas, seguimos sin cerrar del todo el primer acto de esta historia. Cuanto más sabemos del gato, menos se parece a una domesticación simple y más a un enigma biológico incrustado en la civilización humana. Porque a pesar de tanta ciencia y tanta devoción, el gato nos sigue juzgando en silencio. Míralo bien. La próxima vez que tu gato te devuelva la mirada desde el otro lado de la habitación, no veas a una mascota. Piensa que detrás de esos ojos inmóviles late la inmensa herencia de un cazador perfecto. Podemos secuenciar todo su código genético, sí, pero esa cercanía jamás logrará borrar la distancia. Tal vez nuestro gran error fue pensar que se convirtió en nuestro. Quizá, simplemente, un depredador brillante encontró la manera perfecta de vivir a nuestro lado, sin dejar de ser el mismo. Y nada, quiero que este debate arda en los comentarios. Bajemos de los altares a la sala de estar. ¿Quién de vosotros convive con un auténtico dios de 4 patas en casa? Confesad cómo se llama vuestro gato. Y seamos sinceros. ¿Quién manda realmente ahí? Y de toda esta odisea, ¿qué faceta felina se lleva vuestro respeto absoluto? ¿La elegancia sagrada de Bastet? ¿La implacable lógica de las legiones romanas? ¿O el instinto letal del asilvestrado en Oceanía? Os leo a todos. Y si vuestra mente ha sobrevivido a este viaje de 10.000 años, suscribíos al canal para no perderos la próxima inmersión, porque si esta historia os ha volado la cabeza, destrozad el botón de like. Y si aún tenéis hambre de más historia, id a ver el vídeo sobre la historia del perro, el otro gran pacto que forjó nuestra especie, o mi pieza sobre la conservación de alimentos, donde veréis cómo aprendimos a hackear el tiempo biológico para no morir de hambre. Y para vuestra dosis de historia y ciencia podéis entrar en mi Instagram, jjpriegotv, porque allí cuelgo contenidos muy pero que muy chulos. Soy JJ Priego, esto es Historias de la Historia, y recordad, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.